El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Expectativa por inminente apertura de la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58. Transportadores y viajeros llegan a la carretera. Más de 700 hectáreas quemadas en incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca. Llamas se mantienen desde el lunes. Inició recolección de toallitas infectadas con bacteria en Cali. Inspeccionan supermercados, tiendas y farmacias. Acto simbólico. Presidente Duque pone la última placa del puente Pumarejo. El 31 de diciembre será inaugurado. Más de 80.000 toneladas de desechos han sido retirados del alcantarillado público de Bogotá. Tragedia en Hospital de Brasil. 11 muertos. Todos quieren pronta apertura de la vía al llano. Camiones y viajeros se toman kilómetro 58 a la espera del paso. Alerta electoral en el país. 48 candidatos han sido víctimas de actos violentos en este año. Gobierno declara 130 municipios en riesgo. Fuga de 7 internos de la cárcel municipal de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Los presos rompieron barrotes y techos. De los patios de la Sijín en Medellín también se fugó alias El Chavo, peligroso cabecilla del Clan del Golfo. Suspenden erradicación de cultivos de coca en Valdivia, Antioquia, por situación de orden público. Capturado el monstruo de los robles, dedicado a hurtar y violar mujeres en Soacha. Continúa el drama de los pacientes de Cruz Blanca. Usuarios denuncian que, a pesar de la intervención de la Supersalud, siguen sin recibir medicamentos. 258 casos de Zika se reportaron en el primer semestre del 2019 en Colombia. Guaviare y Putumayo, zonas con más personas afectadas. Incautan propiedades y bienes por 70.000 millones de pesos a alias Gárgola. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Iniciamos en la vía al llano. Gran expectativa generó el anuncio del presidente Duque de la pronta apertura de este importante corredor vial. Varios transportadores y viajeros se arriesgaron a pasar por el afectado kilómetro 58 sin medir los riesgos. Estic Luengas, buenos días. ¿Y qué pasa a esta hora en el sector? Luisa, televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Recordemos, lleva más de 3 meses cerrada por orden del gobierno. A pesar de que la vía ya está despejada y que los trabajos de remoción han sido positivos, han sido 250.000 metros cúbicos de material que la concesionaria Coviandes ha removido en este punto. En las últimas horas se presentaron algunos hechos que no son permitidos por las autoridades. Unos camiones atravesaron, son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, unos camiones atravesaron por este paso, interrumpiendo pues la seguridad de ellos mismos y de las personas que también se arriesgan a pasar por este tramo caminando. Las autoridades ya están en este punto para no permitir el paso de los peatones. Sin embargo, durante las últimas horas han pasado algunas personas. Recordemos que el presidente Iván Duque ayer, en una reunión con el gremio de transportadores Fede Transcarga, anunció que la vía sería reabierta en menos de 10 días. Nosotros seguiremos aquí pendientes de todo lo que pueda pasar en el kilómetro 58, Luisa, televidentes. Más adelante volvemos con más información. Así es, Stick, muchísimas gracias. Y el presidente Iván Duque llegará a Barranquilla para poner la última placa de concreto del puente Pumarejo, que será inaugurado en diciembre. La obra, que atraviesa el río Magdalena, tiene una distancia de 20 kilómetros. Fabián Lesmes, buenos días. ¿Y cuáles serán los beneficios de esta nueva estructura y cómo avanza la discusión sobre el nombre que llevará este puente? Luisa, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Inicialmente le respondo a su última pregunta. Todavía no está definido el nombre para el nuevo puente Pumarejo y se espera que en los próximos días se defina. Se está estudiando entre los gremios económicos y el gobierno nacional que mantenga el mismo nombre. Y la ventaja de este puente es que interconectará no solamente gran parte de la región Caribe con el resto del país, como hacía el antiguo puente, sino que habrá mayor facilidad en el desplazamiento y en el transporte de mercancías. El nuevo puente Pumarejo es una de las estructuras atirantadas más destacadas de Latinoamérica por su diseño y proceso de ejecución. La inversión en la ejecución de esta megaobra fue de 730.000 millones de pesos. Tendrá dos calzadas cada una con 3 carriles, 2.25 kilómetros de longitud, 1 kilómetro de viaductos y de accesos. Con esta megaestructura se fortalecen los avances de Colombia en materia de vías a través de una infraestructura que logra conectar a la región
región Caribe con el centro del país. Se espera la ampliación de la doble calzada de Barranquilla-Ciénaga. Además ha sido monitoreado tecnológicamente para que de alguna otra manera se cumpla con todos los requisitos que exigía la construcción de este puente. El nuevo puente Pumarejo tiene 2.173 metros en su longitud y, a diferencia del anterior Pumarejo, contará con ramales de entrada y salida al corredor portuario. Hoy su construcción va en un 96%. Ahora mismo ya estamos centrados en las labores de terminación del puente, ya hemos iniciado labores con los asfaltados, labores con las barreras. Se tiene previsto que su entrada en operación sea a finales de diciembre de este año. Luisa, estamos a la espera de que el presidente Duque llegue en pocos minutos a este lugar para que instale la última placa que une la parte del puente que viene del Departamento del Atlántico con la que viene del Departamento del Magdalena. Es la información que tengo para entregarles. Hasta esta hora, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y más de 700 hectáreas de bosque han consumido un incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca. El fuego se mantiene desde el lunes a pesar del esfuerzo de los bomberos por controlarlo. Javier Ramírez, buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Cuándo se podrá controlar este incendio? Luisa, televidente, muy buenos días. Efectivamente, mire, la situación es compleja aquí en el Valle del Cauca por cuenta de los incendios, especialmente por este que afecta desde el lunes al municipio de Yumbo, en zona rural, en la corregimiento de Dagua. El incendio se encuentra ubicado en un cañón de difícil acceso. Para los bomberos ha sido muy complejo llegar a controlar las llamas hasta este lugar. Ellos dicen que en ocasiones creen que ya lo han extinguido totalmente, pero nuevamente se revive por la fuerza de los vientos. El ejército, la Fuerza Aérea, precisamente también apoya este control del fuego en este sector, pero la gobernación le ha pedido al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea que envíen otro helicóptero con el sistema Bambi Bucket para controlar la conflagración. Cerca de 700 hectáreas han sido consumidas por este gigantesco incendio en Dapa, zona rural de Yumbo. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, es la conflagración más grande que se ha registrado en lo que va del año en el Valle del Cauca. Es el de mayor afectación que ha registrado para esta temporada seca en el departamento. Por ende, pues se ha dispuesto el municipio de Yumbo de todo su componente operativo y administrativo para la terminación de esta emergencia. El fuego inició desde el lunes. Las llamas han sido controladas en varias ocasiones hasta el punto de creer que ya ha sido extinguido, pero nuevamente se revive. Por su vegetación, por el tipo de terreno, su topografía, es de difícil acceso. Entonces, para el personal en tierra, que es el que hace, digámoslo así, el trabajo más fuerte, ha sido complejo llegar hasta los puntos calientes. La Fuerza Aérea ha brindado su apoyo de manera activa. La Gobernación del Valle del Cauca pidió al Ministerio de Defensa el apoyo de otro helicóptero para controlar la emergencia. Ya llevan más de 70 descargas realizadas. El día de hoy ya ha hecho 5 descargas confirmadas positivas. Hasta la fecha, 1.700 hectáreas han sido quemadas por incendios en el Valle del Cauca. En otras noticias, en el Valle del Cauca, la Secretaría de Salud inició un plan de control para recoger las toallitas marca Huggies que puedan estar contaminadas con una bacteria después de una alerta lanzada por el INVIMA. En supermercados, tiendas y farmacias inició el operativo. Según la Gobernación del Valle del Cauca, se busca prevenir posibles enfermedades que puedan ser causadas por la bacteria en las toallas de esta marca. Después de que INVIMA nos informó, nosotros desde la Secretaría de Salud estamos llamando la atención a los centros comerciales, los sitios de las grandes cadenas y además de tiendas que venden estos pañitos Huggies para que de verdad podamos sacarlo de circulación, sobre todo los que nos pueden hacer daño a nuestros bebés. Señalan las autoridades de salud que la preocupación más grande es por los bebés, quienes son el principal público que usa estos elementos de limpieza cotidiana en el aseo corporal. No queremos que nuestros niños se enfermen, entonces tenemos que estar muy pendientes de que lo que vamos a comprar no sea de lo que INVIMA ha dicho que no se puede usar porque tiene problemas con una bacteria. La Gobernación del Valle del Cauca ha señalado que continuarán los operativos de control durante este fin de semana para recoger estas toallitas aquí en el departamento. Información desde el Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y la policía incautó en Vías de Nariño 11 kilos de heroína que estaban camuflados bajo el chasis de un vehículo familiar. La insistencia de un canino alertó a las autoridades del cargamento. En un puesto de control en la vía Pasto y Piales, el vehículo en que se movilizaba esta pareja fue requerido para un control policial.
Mientras el conductor presentaba sus documentos, Tali, la canina antinarcóticos de la policía, se puso inquieta al pasar cerca a la llanta delantera del vehículo. Al verificar, coincidió con una puerta electrónica, la cual se manejaba desde el radio del vehículo. Al accionar un botón del radio, liberaba la puerta electrónica y hacía que cayeran unos paquetes. En total, fueron hallados 11 kilos de heroína. Esta heroína en Colombia cuesta aproximadamente 150 millones de pesos, pero en Estados Unidos, que era el destino final de esta droga, la cual iba a ser enviada mediante correos humanos y maletas de doble fondo, cuesta alrededor de $250.000. La heroína que se produce en el Cauca, por lo general es transportada hacia Ecuador y desde allí a mercados internacionales. 80.000 toneladas de desechos han sido retirados del alcantarillado público de Bogotá durante el 2019. La empresa de acueducto inició la demarcación de los ductos más taponados para que estos residuos no lleguen al río Bogotá. Así permanecen un poco menos de las 220.000 alcantarillas que hay en Bogotá. Plásticos, escombros de construcción y residuos de comida es lo que más tapona los sumideros de la ciudad. Pero no es lo único que se encuentra. Muebles, sofás, un feto que encontramos ahí, papa criolla pequeñita, la arrojan por las alcantarillas. Animalitos muertos, perritos, gatos. En los últimos 4 años se retiraron más de 500.000 toneladas de desechos arrojados al alcantarillado público y en lo corrido de 2019 van 80.000. Ante el panorama, la empresa de acueducto inició la marcación de sumideros con el objetivo de reducir estas cifras. En Bogotá, todas nuestras quebradas, humedales y ríos conducen al río Bogotá. Cuando llueve, la lluvia lo lleva al sumidero y en el sumidero viaja a través de tuberías hasta el río. Las actividades de mantenimiento para destapar estos ductos le ha costado al distrito cerca de 25.000 millones de pesos durante el presente año, por lo que la invitación es a no contaminar los canales de agua y en caso de hurto de rejillas, reportarlo a la Acualínea 116. Tragedia en Río de Janeiro. 11 personas murieron por un incendio en el hospital Badim. Un cortocircuito provocó la emergencia. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, se produjo un fuerte incendio en el Hospital Badim en el barrio Tijuca, al norte de Río de Janeiro. Más de 10 personas murieron a causa de las llamas que ardieron por más de 3 horas. El cuerpo de bomberos de la ciudad no precisa aún si las víctimas son pacientes o trabajadores de la clínica. En una escena de caos, al menos un centenar de personas tuvieron que ser evacuadas. Muchos pernoctaron en la calle frente al hospital sobre colchones y camillas, mientras las ambulancias intentaban abrirse paso entre el personal médico y la multitud de curiosos o personas que buscaban a sus familiares para trasladar a los pacientes en condiciones más delicadas a otros centros hospitalarios. Según informaciones preliminares, el fuego se inició al anochecer de ayer a causa de un cortocircuito en un generador en la parte más antigua del complejo médico. Los 10 principales demócratas que aspiran a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2020 se enfrentaron en Houston, Texas, en un tercer debate donde abordaron los principales temas de la agenda internacional. Uno a uno fueron entrando los 10 aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos para enfrentarse por tercera vez en torno a sus posiciones sobre temas como la inmigración, la salud, el racismo e incluso el control de armas. La crisis en Venezuela fue otro de los temas discutidos durante el debate. Al final, todos concluyeron que la solución es la salida de Nicolás Maduro del poder. Let me be very clear. Anybody who does what Maduro does is a vicious tyrant. What we need now is international and regional cooperation for free elections in Venezuela so that the people of that country can create their own future. We continue to pressure Venezuela so that they'll have free and fair elections. Entre ataques y contraataques, el ex vicepresidente Joe Biden, quien hoy lidera las encuestas como favorito, volvió a ser la figura central del encuentro que tardó cerca de 3 horas. Sin embargo, pese a los diferentes puntos de vista de los aspirantes, todos coincidieron en derrotar al hoy presidente Donald Trump. Otra tormenta tropical podría golpear en los próximos días a las Islas Bahamas, que aún no se recuperan de la devastación causada por el huracán Dorian.
Pronósticos de fuertes lluvias amenazan el archipiélago que quedó parcialmente destruido y donde las autoridades aún siguen buscando a cerca de 2.000 desaparecidos. Y al menos 4 muertos dejan las catastróficas inundaciones en el sureste de España. Debido a las torrenciales lluvias, son innumerables los daños materiales en el sur del país. Varias ciudades se encuentran aún en alerta roja por el riesgo de tormentas y fuertes vientos. La minoría cristiana que vive en Siria ha sido fuertemente perseguida por grupos islamistas radicales que han obligado a escapar a parte de esta comunidad religiosa. Sin embargo, la Catedral Ortodoxa Asiria de San Jorge, la iglesia más grande en el Oriente Medio, se ha convertido en un bastión para aquellos que quieren profesar su fe sin tener que huir. A pesar de los numerosos ataques terroristas contra Al-Hasaka, la iglesia de San Jorge para los asirios ortodoxos permaneció firme. Sus campanas no dejaron de sonar y sus misas continuaron. Con el tiempo, esta iglesia se ha convertido en un lugar para celebrar actividades sociales y espirituales. Además de otras actividades, la iglesia había resistido todas las acometidas causadas por el terrorismo, así como ha alentado a los feligreses a conservar sus tierras, rechazar todas las tentaciones que ofrece la emigración y resistir el plan de Occidente de vaciar al Levante de sus cristianos. Los seguidores de la iglesia en Al-Hasaka afirmaron que habían soportado situaciones difíciles y muchos de ellos habían decidido desde el inicio de la guerra permanecer en su tierra, a pesar de que la provincia se encuentra ubicada en la frontera y que la posibilidad de emigrar desde ahí era fácil. Pero la confianza en la iglesia, en sus autoridades religiosas y en el ejército los indujo a quedarse. Durante los años difíciles de la guerra, la iglesia jugó un gran papel dando respaldo a sus seguidores e impidiendo que emigraran. Los asirios de Al-Hasaka son considerados los fundadores de las 2 ciudades sirias de Al-Kamishli y Al-Hasaka, las cuales, pese a las tragedias causadas por la guerra y sus embates, siguen representando el peso de los asirios ortodoxos en Siria, con la esperanza de que quien haya inmigrado decida retornar pronto, para así conservar la presencia siria cristiana como parte fundamental del tejido sirio en la provincia de Al-Hasaka. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI, primera emisión, y regresamos a la vía al llano con la gran expectativa que se ha generado por su pronta apertura. Stick, los saludo de nuevo. ¿Y cuáles son las expectativas de los transportadores y de los viajeros? Luisa, televidentes, buenas tardes. Los saludo también nuevamente desde el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Recordemos que ya son 121 días que permanece cerrada aquí. La expectativa por parte de los viajeros es que los dejen pasar. Algunos pues lo han logrado por parte del kilómetro 59 al 58 y otros del 57 hacia allá. Personas que vienen de Bogotá hacia Villavicencio y de Villavicencio hacia Bogotá. Por parte de los transportadores, ya algunos empiezan a represarse en el kilómetro 58 a la expectativa de la hora y la fecha de la reapertura de la vía. Este es el panorama hoy en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Cientos de personas pasan caminando por el tramo que ya completa más de 3 meses cerrado. Yo vengo de la ciudad de Villavicencio y pasé a pie desde allí más arribita de Guayabetal. Desde ahí venimos a pie. De la ciudad de Villavicencio venimos, pues vamos hasta allá a la inspección de Sáname, Cundinamarca. Voy viajando desde las 5 de la mañana. ¿Cómo pasó acá el kilómetro 58? A pie porque no hay manera de pasar por arriba por Mesa Grande. Tiene que tener un permiso de la alcaldía de Guayabetal para poder pasar por la parte de arriba, de lo contrario no hay nada, y por acá tampoco hay formas de nada. CMI captó desde el aire las imágenes de la montaña y de la vía como se encuentran hoy. En las últimas horas algunos vehículos de carga atravesaron irresponsablemente por ese tramo. Las autoridades, a pesar de que les indicaron que no era permitido pasar, estos conductores decidieron atravesar. El día de ayer tuvimos un altercado con unos vehículos que pasaron sin ningún permiso, arriesgando su vida y arriesgando la vida de las personas que están en el alrededor. El motivo por el cual se les hizo unos comparendos cuando pasaron y lo logramos detener en el peaje de Naranjal. Por parte de la concesionaria y del gobierno nacional se ha reafirmado que no hay autorización para paso de vehículos. Luisa, televidente, recordemos que ayer el presidente Iván Duque dijo que en menos de 10 días la vía podría ser reabierta. Recordemos también que el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo que se establecían unos horarios que son de 10 de la mañana a 4 de la tarde y que inicialmente se va a dar prioridad a los vehículos de carga. Seguiremos atentos de todo lo que pueda pasar aquí en el kilómetro 58 con la cámara de Cristian Morales. Stick Luenga, CMI La Noticia. Stick, muchas gracias. Y fue capturado el monstruo de Los Robles, un hombre de
26 años que hurtaba y violaba a mujeres en la comuna Casucá, en Soacha. El sujeto delinquía teniendo casa por cárcel, ya que anteriormente pertenecía a una organización dedicada al microtráfico. El monstruo de los Robles, así fue llamado este hombre de 26 años, quien a pesar de tener casa por cárcel por anteriores delitos, recorría las calles del barrio Los Robles en la comuna de Casucá, en Soacha, para robar a mujeres y posteriormente abusarlas sexualmente. Me roban y me amenazan y después el man me dice que tengo que seguirlo y si no me hace algo, que me sigue amenazando. Y entonces yo de miedo pues me voy y entonces pero él dice que solamente que hasta allá abajo. Entonces él me abusa de mí. Minutos antes de la grabación, otra de las víctimas desgarradoramente relató cómo el mismo hombre ingresó a su vivienda y fue ahí, frente a sus 2 hijos, que la golpeó y la violó. Me encuentra en la calle y ahí es donde viene y me acecha y obtiene pues golpearme y abusar de mí sexualmente. Más de una semana de pronto él estaba con el pensamiento de querer hacerme daño. Con labores de inteligencia, retratos hablados y apoyo de las denuncias, el sujeto fue capturado mientras buscaba nuevas víctimas. Es identificado en vía pública donde se hace efectiva la captura. Se ubica también el sitio donde llevaba a las víctimas, una especie de cambuche. Será judicializado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y secuestro simple. Golpe al clan del Golfo en Antioquia. Las autoridades les destruyeron maquinaria con la que obtenían recursos por 22.000 millones de pesos mensuales en la extracción ilícita de oro. Este es el río Nechí, en inmediaciones de los municipios Nechí y El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Es a lo largo de este eje fluvial donde estructuras criminales del Clan del Golfo y del ELN sacan ilegalmente del fondo del río grandes cantidades de oro. Más de 100 hombres de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía de Carabineros destruyeron 5 drogas avaluadas en cerca de 4.000 millones de pesos. Ellas producían alrededor de 6 kilos semanales. Esto les generaba unas ganancias aproximadas de 22.000 millones mensuales. En lo que va corrido del año, la Policía de Carabineros ha intervenido 847 minas y ha capturado 311 personas. 124 minas han sido destruidas y 496 incautadas con el apoyo de la Fiscalía. Ahí vamos a continuar haciendo un trabajo también de lo que corresponde al lavado de activos, enriquecimiento ilícito y poder también a ellos imputarle los cargos de lo que corresponde a los delitos ambientales. La destrucción de la maquinaria se produjo después de 3 meses de trabajo de los investigadores de la policía. Las autoridades y organismos de control lanzaron una alerta por las amenazas que están recibiendo al menos 1.500 candidatos que aspiran a un cargo en las elecciones regionales de octubre. Según la misión de verificación electoral, las zonas más afectadas son el Catatumbo, sur de Bolívar y norte de Antioquia. A 40 días de las elecciones políticas que se llevarán a cabo en el país, las cifras por actos violentos contra candidatos son preocupantes. Hasta el día de ayer registrábamos 48 candidatos víctimas de violencia. Dentro de ellos hay 35 amenazados, hay 2 que han sido secuestrados, 5 han sido víctimas de atentados, 6 han sido asesinados, lamentablemente. La misión de observación electoral le detalló a CMI las regiones del país más afectadas y en las que continúa el riesgo electoral. Por un lado, porque es inseguro hacer campaña en sitios donde hay guerra entre grupos armados ilegales, y por otro, porque hay una abundancia de dineros ilegales que están circulando ahí sí por todo el país y que también pueden estar detrás de esta violencia. Estos actos violentos, como el que tuvo que sufrir la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, serían provocados por 2 razones principales. El Catatumbo, por ejemplo, que se ha calmado recientemente, pero que es una zona conflictiva, el sur de Bolívar, junto con el Magdalena Medio, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, el Urabá, tanto en Antioquia como en Chocó, casi que todo el Pacífico, también hay que contarlo ahí, y el norte del Cauca. La MOE también afirma que el gobierno nacional tiene gran responsabilidad por estos hechos. Estamos en un periodo en el que se han activado los conflictos del posconflicto, como podemos llamar al contexto de muchas zonas donde las FARC se desmovilizaron y el Estado no llegó a llenar ese vacío. Entonces lo han estado llenando otros grupos armados ilegales, emergentes incluso muchas veces, que están en guerra por el control de economías ilegales que están en esos territorios. Eso estalló en muchas partes del país. Según las cifras que se registran a la fecha, se estarían repitiendo los actos vandálicos de hace 4 años, cuando aspirantes políticos eran atacados por grupos al margen de la ley. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, continúan operativos para recapturar a 7 presos que se fugaron de una cárcel en Caucasia. Ya les contamos los detalles.
Las autoridades intensifican la búsqueda de 7 detenidos que se fugaron de la cárcel de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño. Ofrecen recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información de su paradero. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y cómo avanzan los operativos de búsqueda? Hola Luisa, buenas tardes. A esta hora la policía de Antioquia realiza un denominado plan candado en la zona del Bajo Cauca antioqueño para dar con estos 7 presuntos delincuentes que son requeridos por varios delitos como porte de arma de fuego ilegal, también tráfico de estupefacientes y homicidios. Los 7 detenidos identificados por el IMPEC como Nelson Carmona, Ángel Enrique Jaramillo, Juan Antonio Julio, Yamid Lozano, Jimmy Bellido, Luis Eduardo Villar y José David Vergara aprovecharon la ausencia del único custodio en una de las garitas, rompieron barrotes y se escaparon de la cárcel municipal de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Dañan algo del techo, rompen como unas rejas y ahí aprovechan para la fuga. Aprovechamos y se hizo un registro al centro penitenciario y se incautaron 7 celulares, 40 armas blancas, 27 dosis de estupefaciente. Los privados de la libertad, según las autoridades, habían sido capturados por los delitos de porte, tráfico y fabricación ilegal de armas y algunos por homicidio. La policía hace operativos en la zona para su recaptura y ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información de su paradero. Y a propósito de fugas, justamente de los patios de La Sijín, aquí en Medellín, también se fugó un peligroso delincuente, un cabecilla del Clan del Golfo, conocido con el alias del Chavo, durante una riña de otros internos. En abril de este año, Héctor Emilio Palacio Tapia, alias El Chavo, señalado como cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en Valencia, Córdoba y luego traído a las instalaciones de La Sijín en Medellín. Aquí permanecía detenido hasta que, aprovechando una riña de un grupo de internos, se fugó desde uno de los patios. Es utilizada esta estrategia por parte de los delincuentes de armar una riña con el fin de que la atención de los policiales llegue allá y ahí aprovecha para la fuga de presos. Alias El Chavo, de 39 años, según las autoridades, es un delincuente de alta peligrosidad. Sería el autor de múltiples homicidios cometidos en Turbo del Urabá antioqueño y determinador de 2 ataques terroristas contra la Policía Nacional. Ahí tenemos investigadores especializados ya para lograr la ubicación y nuevamente dejarlo a disposición de autoridad competente a este delincuente. Esta imagen fue tomada por uno de los custodios cuando uno de los internos fue visto en el muro a 3 metros de la garita que pretendía escaparse con un arma blanca en la mano. Y a esta hora 12:18 del mediodía se adelanta una reunión extraordinaria en la Gobernación de Antioquia, encabezada por representantes del gobierno departamental, también autoridades de policía y de ejército, con líderes sociales y campesinos del Bajo Cauca antioqueño para tratar de llegar a algunos acuerdos sobre el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito en esta zona del departamento, también para analizar algunas garantías y cumplimientos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias, feliz tarde. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, primera emisión, ni con tutela los afiliados de la EPS Cruz Blanca reciben medicinas. Ya volvemos. Continuamos en CMI, primera emisión. A pesar de la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Cruz Blanca, continúa el drama de los afiliados para que les entreguen los medicamentos. Algunos usuarios señalan que a veces ni con tutela logran conseguir la medicina. Nosotros los viejos, y yo que pago particular, entonces sí me maman gallo, me están mamando gallo con mi salud. Euclides Beltrán lleva 15 años en la EPS Cruz Blanca, pero a pesar de su antigüedad ha tenido que recurrir a acciones legales para poder recibir su medicamento. Y ahorita se me van a acabar, me tocará otra vez asistir al juzgado para que me los vuelvan a dar, de lo contrario no los dan. Y aunque cuenta con ese recurso, hay ocasiones en que no recibe la medicina y tiene que sacar de su bolsillo para conseguirlas. Ese medicamento es bastante costoso, me tocó comprarlo a 69.000 pesos las 10 pastas. Así como él, más usuarios se quejan por el mismo inconveniente. Yo necesitaba vaina en abril y otros y así siempre. Ayer fui y nada, que no hay. Que en una EPS no haya ni acetaminofén, es como algo... La intervención de la Superintendencia de Salud durará 2 meses. Luego de ese tiempo definirán si liquidan o no a la EPS Cruz Blanca.
Y acaba de terminar en Bucaramanga la audiencia a puerta cerrada de formulación de cargos a Juan Guillermo Valderrama por el homicidio y la desaparición de la sargento chilena Ilse Ojeda. Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. ¿Y qué viene en el proceso? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Varias noticias importantes en este momento tras la cancelación del juicio de formulación de cargos que se realizaba a Juan Guillermo Valderrama aquí en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bucaramanga. El primer hecho, Juan Valderrama no se presentó por solicitud de la juez y medidas de seguridad aludidas por el IMPEC. El segundo hecho, la Procuraduría ha solicitado la anulación de esta audiencia al considerar que no hubo el material probatorio suficiente de modo, tiempo y lugar para imputarle los delitos a Valderrama. El tercer hecho, no se conocieron los resultados del examen psiquiátrico de medicina legal y la abogada de la defensa aseguró que solo será imputado por 2 delitos. Durante las casi 3 horas de esta audiencia se conocieron más detalles sobre la desaparición de la ciudadana chilena, como que estuvo 3 días totalmente desaparecida o aparentemente secuestrada. La juez del caso, la juez primera especializada de Bucaramanga, ha señalado que el 4 y el 5 de diciembre serán las audiencias preparatorias al juicio y que el 16 de enero se realizará el juicio formal a Juan Guillermo Valderrama. Esto es todo por el momento en el desarrollo de esta noticia. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Ana Mercedes, gracias. Y la Policía de Carreteras desarticuló la peligrosa banda de los porcinos que se dedicaba a la piratería terrestre. Robaban la mercancía y desguazaban los vehículos. Conocidos en el mundo criminal con el nombre de los porcinos por sus frecuentes asaltos a camiones de transporte de carne de cerdo en Canal, los integrantes de esta banda, según las denuncias de las víctimas, les hacían la marranada de montar falsos retenes de la policía. Me pararon unos individuos vestidos de policía, a lo cual yo paré y cuando me bajaron me metieron al monte. Allá me tuvieron el resto de la noche o de la madrugada. La otra marranada de los porcinos, según los denunciantes, era instalar estos poderosos aparatos que bloqueaban la señal electrónica de sus celulares y de los sistemas de rastreo y ubicación satelital. Robaban la mercancía y después desguazaban los vehículos. En lo transcurrido del presente año, la Dirección de Tránsito y Transporte ha logrado desarticular 22 grupos de delincuencia común organizada dedicados específicamente al hurto de la cadena logística en los diferentes ejes viales del territorio nacional. En un puesto de control en Antioquia, la policía capturó a 5 personas que transportaban varios metros del riel de la vía férrea que pretendían vender como chatarra. Arepa, aceite, arroz, perfumes y multivitamínicos son los productos que forman parte de los rituales de consumo de los colombianos. Así lo reveló un estudio realizado a 6.000 hogares del país. De acuerdo con la muestra, los rituales de consumo de los colombianos se ven reflejados por zonas. Por ejemplo, en Antioquia las familias invierten una gran suma de sus recursos en el desayuno, siendo la arepa el alimento base. La canasta de desayunos se lleva aproximadamente 1/4 de los hogares colombianos, mientras que para los paisas puede llegar a ser hasta 1/3, entonces es bastante relevante para ellos dentro de su gasto. En Santander, productos de belleza. Los hogares santanderianos son los más vanidosos, son los que más gastan en maquillaje y fragancias. Por otro lado, de igual forma, los santanderianos son los que más cuidan a los bebés, tienen un mayor gasto en la canasta de bebés porque tienen más bebés. Y en Cali invierten en suplementos alimenticios. Porque es la capital deportiva del país, entonces obviamente ellos toman mucho lo que son suplementos también para mejorar su rendimiento deportivo, entonces ellos tienen el mayor gasto en este tipo de canastas. Mientras que en Bogotá el ritual de consumo se basa en productos de aseo personal y hogar. Y las autoridades ocuparon bienes avaluados en 70.000 millones de pesos a 2 jefes de la denominada Constru, una estructura narcotraficante liderada por alias Gárgola. Estaciones de servicio como esta para surtir de gasolina los laboratorios de narcotráfico en la región hacen parte de los 34 inmuebles incautados a la estructura mafiosa de la Constru que opera en varios municipios de Putumayo. El cabecilla actual de la estructura es alias Araña, con un aproximado de 60 integrantes. Durante desarrollo operativo contra esta estructura hemos logrado la captura de 53 personas desde el año 2017 al año 2019. Son más de 1.300 bienes, al parecer propiedad de alias Bonito y alias Gárgola. Este último, detenido el 22 de julio cerca de Bogotá, cuando se movilizaba en un vehículo del ejército con un alto oficial de reclutamiento. Tenían un total de 34 inmuebles distribuidos en 15 casas, 5 apartamentos, un depósito, 8 fincas, 3 garajes y 2 lotes. La extinción de dominio cobijó además 36 vehículos, 21 cuentas bancarias, más de 1.000 acciones y 250 cabezas de ganado.
258 casos de Zika se reportaron en el primer semestre del año, reveló el Instituto Nacional de Salud. Guaviare y Putumayo son las regiones con más personas infectadas. De los 258 casos de Zika reportados en el primer semestre de 2019, 165 fueron mujeres, 33 de ellas en estado de gestación. Guaviare y Putumayo concentraron el mayor número de reportes de personas contagiadas. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud, de la fase epidémica de 2017, relacionada con Zika y Guillain-Barré, un alto número de pacientes logró recuperarse. De los casos confirmados y a los cuales les pudimos hacer seguimiento, encontramos que cerca del 73% tuvieron una recuperación de su estado neurológico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes siguen presentando síntomas motores o sensitivos. Este estudio se llevó a cabo en Barranquilla, zona que resultó más afectada durante la epidemia. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación no se pierda Amor de Familia y esta noche a las 9 en punto CMI Emisión Central. Feliz fin de semana.